Buenas, ¿cómo están todos? Estamos desde Buenos Aires, empezando con la gira de La Hojilla en Latinoamérica. Hoy vamos a hacer nuestra primera entrevista de esta gira. Está con nosotros Atilio Borón, politólogo, autor, por ejemplo, de este libro, El lado oscuro del imperio, conjuntamente con su esposa, Andrea Blahusik, El lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por Estados Unidos. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente, Atilio. Recientemente, el día viernes pasado, en su llegada de La Habana, el comandante Chávez habló sobre planes de desestabilización en Venezuela y llamó al pueblo a estar alerta, al pueblo venezolano. En esa alerta el comandante Chávez habla sobre un plan dirigido a Latinoamérica, no solamente a Venezuela, como eje central, sino dirigido a toda Latinoamérica con el fin de derrocar gobiernos que han iniciado una etapa de liberación en estas últimas 2 décadas. ¿Qué análisis hace Atilio Borón sobre el comportamiento de los medios de comunicación en América Latina en los últimos tiempos, incluyendo los medios españoles, por ejemplo en el caso de Argentina, con el ataque que ha sufrido con el grupo Prisa en el caso de la nacionalización del petróleo y YPF? Claro. Bueno, varias cosas, Mario. Primero, la contraofensiva del imperio que denunció el comandante Chávez es absolutamente cierta. ¿No es cierto? Algunos piensan de que es producto de una visión paranoica, para nada. Digo, si nosotros estamos rodeados hoy, el último recuento, Mario, es 46 bases militares en toda América Latina y el Caribe. No hace falta ser paranoico, que cuando tú te rodean todo el continente con 46 bases, evidentemente, como dijo en alguna ocasión Madeleine Albright, la que fue secretario de Estado de Bill Clinton, si tenemos toda esta fuerza militar, ¿qué esperamos? Y la respuesta que le dieron fue muy interesante: necesitamos buenos pretextos. Buenos pretextos. Entonces, yo creo que efectivamente Estados Unidos, reaccionando ante lo que fue este creciente proceso de autonomización de América Latina, que arranca claramente en el 98 en Venezuela. Había habido un primer grito con los zapatistas el 1 de enero del 94, pero la elección de Chávez es lo que marca la vuelta a la hoja. A partir de ahí ellos sufren una derrota fenomenal, impensada, en el 2005, porque el ALCA era el gran proyecto del imperialismo para todo el siglo XXI. Y entonces, a partir de ahí hubo unos años en donde hubo una especie de estupor imperial, y luego se lanzan rápidamente a la reconquista. En el 2008, propiciando la secesión de la media luna oriental de Bolivia. En el 2009 le echan mano ahí a Zelaya, en Honduras, que se había integrado al ALBA. Y en el 2010 intentan nuevamente golpe de Estado contra Rafael Correa, que fue abortado gracias a la respuesta fenomenal del pueblo ecuatoriano y la solidaridad internacional y la acción de la UNASUR. De manera que evidentemente hay un plan muy claro. Ellos necesitan traer esta región bajo su tutela y lo van a tratar de hacer apelando a cualquier medio, legales, ilegales, democráticos, pacifistas, violentos, con sabotajes, el repertorio de instrumentos a utilizar es infinito. Entonces creo que la alerta del presidente Chávez es muy importante. Y lo que yo agregaría, van a comenzar por Venezuela. Ellos saben que Venezuela de alguna manera es la viga maestra de toda esta nueva construcción que se viene dando en América Latina desde el 98, y que si logran destruir el proceso bolivariano, la tarea para ellos va a ser mucho más sencilla. Es la gran plaza fuerte. Entonces yo creo que la recomendación del comandante Chávez es absolutamente pertinente. Hay que tener mucho cuidado, estar preparados, ¿no es cierto? Y ver cómo la prensa, que es la segunda parte de tu pregunta, la prensa en general, digamos la prensa hegemónica, como le decimos en la Argentina, está totalmente involucrada en ese proceso. O sea, la prensa hegemónica ya cumple una función eminentemente política, que no informativa ni nada de eso. ¿Sustituyeron a los partidos políticos? Sustituyeron a los partidos políticos, y te diría más, en cierto sentido sustituyeron a las Fuerzas Armadas golpistas, que en América Latina ya no tienen esa posibilidad de aplicar ese método que durante gran parte del siglo XX utilizaron. Una prensa que además está fuertemente articulada
con la gran prensa de los Estados Unidos, una prensa que, como dice un amigo de Venezuela, que es el profesor Noam Chomsky, miente y miente y miente permanentemente, y ellos armaron una cadena, ese famoso grupo de medios interamericanos. La Sociedad Interamericana de Prensa. Y además, sí, y la Sociedad Interamericana de Prensa, las dos cosas, porque el grupo es más informal, pero el grupo te nuclea a los grandes medios hegemónicos de los diferentes países, no cualquiera. En la CIP se anotan todos los que quieren, pero acá están, por ejemplo, de la Argentina, Nación y Clarín. Y tenés el Mercurio en Chile, el Comercio en Lima, etcétera. Un grupo muy selecto, articulados con el País de España y con el Grupo Prisa, que entonces financian actividades para esa troupe que todos los años recorre América Latina, comandada por Mario Vargas Llosa, por su hijo Álvaro, por Carlos Montaner, por todos los personajes de la derecha más reaccionaria de América Latina, que vienen trabajando de manera sistemática y ejerciendo un notable control sobre la prensa, la agenda que la prensa establece, las opiniones que se forman, tendientes a demostrar de que en América Latina hay algunos puntos oscuros que deben ser removidos, y ese punto oscuro tiene como epicentro la Venezuela bolivariana. Una pregunta, porque me quiero detener en algo que usted me dijo ahora. Me dice que ya los golpes de Estado no son tradicionales, no son con las Fuerzas Armadas. No. ¿Verdad? ¿Tienen capacidad los medios de comunicación hegemónicos? ¿Tienen capacidad como para...? Porque le hago esta pregunta porque en Venezuela ellos dicen que la única forma de hacer un golpe de Estado es con las armas, con los militares de cada nación. Ahora, ¿cómo y de qué manera los medios de comunicación provocan un golpe de Estado? Bueno, primero creando climas de opinión, campañas de terror, ¿no es cierto?, que hacen que la población, a la larga, por más que tú trates de tener una prédica en contrario, la prédica de los medios es muy, muy, muy fuerte. Pero además, hoy en día, fíjate que no se habla mucho en la prensa, ha habido por lo menos un golpe de Estado muy, muy fuerte en Europa, que fue en Grecia. Recordemos lo que pasó en Grecia. En Grecia, cuando viene el Banco Central Europeo y le exige al gobierno de Papandreou, que era el gobierno del Partido Socialista, un socialismo muy decafeinado, ¿verdad?, entre nosotros, tenía muy poco socialismo. Pero Papandreou tuvo la pésima idea, para el Banco Central Europeo y para la señora Merkel, tal vez recordándose de que Grecia fue la cuna de la democracia y de la oración fúnebre de Pericles y todo aquello, dijo, bueno, voy a consultar al pueblo a ver qué opina sobre este programa de ajuste. Bastó que dijera eso y al día siguiente Papandreou era dimitido en el Parlamento y en su lugar... Prueba de que era un socialismo descafeinado. Exactamente, exactamente. Y en su lugar, ¿a quién te ponen? A Lucas Papademos, que era un funcionario de Goldman Sachs. O sea, un economista de Goldman Sachs, al que le dice, usted ahora, sin que nadie lo eligiera, sin el menor proceso democrático de consulta, sin que hubiera siquiera una consulta con el Parlamento, le dicen, este es el hombre. Y ahí te lo ponen a Papademos. Y en Italia hicieron algo parecido. Y justo un grupo que entra en que es culpable de la crisis capitalista de Norteamérica. Absolutamente, absolutamente. Y ellos te ponen su gente de confianza, como hicieron de manera un poquito más educada en Italia, pero volvió a ser, digamos, el gobernante electo, que a mí no me gustaba para nada, era Berlusconi. Y de repente Berlusconi lo vuelan y ponen a otro ex empleado de Goldman Sachs, el señor Mario Monti. Entonces digo, hoy en día ya el recurso a los golpes militares tradicionales, con los tanques en las calles y todo lo demás, es un recurso obsoleto, porque hoy en día tienen algo mucho más poderoso. Mira, creo que con Fidel comentábamos una vez que uno de los ejércitos más letales del mundo son los 6.000 economistas del Fondo Monetario Internacional. Fidel comentaba más de una vez, eso sí que tienen poder de fuego, digamos, para devastar poblaciones enteras, arrasar con países, y este es un poco el modelo ahora, ¿no? Dicen por allí, como como decía un infausto señor en Venezuela, dice, yo especulo pero doy empleo. Es más o menos ese. Más o menos esa la... Una cosa, y hablando ya de los medios de comunicación, vamos a hablar de la libertad de expresión. Usted dijo que Hillary Clinton es el eslabón perdido entre las aves carroñeras y la especie humana, sin embargo le cerraron el Facebook. Bueno, por estamos hacer hablando eso... del país
que se jacta, incluso nos exige que tenemos que respetar la libertad de expresión. Ese fue un episodio increíble, porque a las pocas horas que yo dije eso, y lo dije cuando vi y me indignó el corto video, un videito de 10 segundos donde ella le notifican a alguien al oído, le dicen, sabemos de que Gaddafi ha sido linchado y asesinado, y ella se rió. Y entonces hizo un comentario, ahí me pareció a mí que era realmente algo absolutamente increíble. Bueno, y fíjate que quedé totalmente desconectado durante 5 días del Facebook, y no había manera de que pudiera volver a entrar yo, ¿no? Además hicieron esto de tal manera perversa que cualquier gente que no fuera yo decía, bueno, Atilio no está subiendo nada al Facebook ahora, no debe tener nada que decir, no debe tener ninguna opinión. En realidad era yo que no podía entrar y podía hacer ninguna modificación. Se lo hackearon. Se lo hackearon. Y además me dijeron, fíjate que cuando empecé a protestar, recién empezaron a hacerme caso cuando apareció una nota de denuncia que yo saqué en varios medios electrónicos, en Europa y en América Latina. Entonces me mandan una carta escrita en inglés, diciéndome, miren, lo lamentamos, etcétera, pero si usted quiere hacer algo, diríjase a nosotros, pero hágalo en inglés, incluso me dicen, ¿verdad? Yo les respondo en inglés, y entonces al cabo del tiempo salta el hispano que está por ahí, que en correctísimo español me dice, me da toda clase de explicaciones, y bueno, y a las pocas horas me rehabilitaron. Es decir, estaríamos hablando de una herramienta que está siendo utilizada ahora por revolucionarios en el mundo. Así es. Resulta que es controlada por el imperio cuando aparentaba ser una herramienta libre y neutra, y neutral para todos los revolucionarios. No, claro, está muy controlada. Mira, como toda la internet está muy controlada. Yo creo que por eso nosotros tenemos que utilizar ese instrumento, haríamos muy mal en no utilizarlo, pero tenemos que tener conciencia muy clara de que acá está el gran hermano vigilándonos. Fíjate que hay una cosa muy interesante que se sabe muy poco. Hace cosa de 4 o 5 años hubo una gran conferencia sobre el tema de internet, que creo que tuvo lugar en Marruecos o en Marruecos creo que fue, ¿verdad? Y en donde los europeos le pidieron a Estados Unidos tener el control de uno de los 4 superordenadores que regulan todo el tráfico mundial de comunicaciones vía internet. Uno de los 4, y se los negaron. O sea, los 4 superordenadores que regulan el tráfico mundial de internet están radicados en Estados Unidos, y los norteamericanos no confían siquiera en los europeos para compartir uno de los 4. Digo, esto te dice todo, ¿no? Este es un buen tema que lo vamos a tocar luego, sobre todo cuando hablamos de organismos obsoletos, caso ONU, caso OEA. Claro. Sin embargo, Fernando Buenabad propuso recientemente tratar de articular una especie de cumbre de los presidentes para tratar el tema de la comunicación, incluso para poder articular de qué manera se podría hacer una articulación en el caso de América Latina para defensa del ataque permanente que tienen los medios de comunicación, las transnacionales, sobre todo norteamericanas. Mira, yo creo que sería muy importante la idea de Buenabad, que es un hombre muy estudioso y muy prestigiado, ¿verdad?, como uno de los grandes especialistas del tema. Ojalá que pueda calar hondo en la sensibilidad de los presidentes latinoamericanos. Yo creo que ese es un gran déficit que tenemos nosotros, y es que en general los gobiernos de izquierda, los gobiernos que pretenden transformar este mundo tan cruel e inhumano, en general no han tenido cómo manejar bien el tema de las comunicaciones. Esto es un tema reiterado, que viene de muy antiguo. Yo recuerdo al presidente Salvador Allende, por ejemplo, en los años 1970, 71, 72, lamentándose de no tener cómo hacer frente a esta feroz ofensiva mediática, emblematizada en los editoriales cotidianos del Mercurio en contra del gobierno chileno, el canal de la televisión de la Universidad Católica en contra abiertamente. Opus Dei, y él decía, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo, verdad? ¿Por qué no tenemos los recursos suficientes, el conocimiento? Entonces, lo de Fernando Buenabad va en esa dirección. Creo que viendo la manera de hacer que, bueno, los medios, y ahí tenemos que pensar una política para medios alternativos, Mario, porque los medios hegemónicos no se van a plegar a eso. Y entonces, por ejemplo, acá en la Argentina se ha sacado una ley de medios muy importante, que en principio democratiza bastante el acceso a los medios. ¿En qué beneficia?
En beneficia en el sentido que establece que por lo menos 1/3 del espectro radial y televisivo tiene que estar en manos de organizaciones populares, barriales, ONGs. Eso es muy importante. Un atentado contra la libertad, claro, contra la libertad de mercado, porque ya no es que el que tiene el dinero compra. Pero fíjate que la ley tenemos que mejorarla todavía, porque a los legisladores que hicieron un gran trabajo, porque la ley fue discutida en sus primeras versiones en más de 2000 reuniones en todo el país. O sea, fue una ley de un proceso genuinamente democrático, pero no contemplaron un asunto fundamental, que es que para que eso sea posible tienes que financiar a los grupos populares, porque de lo contrario, una organización barrial que quiere tener una pequeña radio, si tú no le das algún tipo de recurso público, esa gente va a tener que caer en manos de los publicistas, de los anuncios comerciales, con lo cual se desvirtúa totalmente el proceso. Por eso digo yo, tenemos que avanzar, hemos dado un gran paso adelante en la Argentina, pero lamentablemente hay que seguir dando otros más, porque la lucha es permanente. ¿Estaríamos hablando de un cambio cultural? Y yo creo que sí. ¿Dentro de los medios de comunicación? Absolutamente, sí, no. Porque hay un problema, y si yo creo que siempre corremos el riesgo de que caigamos en la misma forma en que se hace medio, copiando el modelo burgués, pues copiando el modelo de la hegemonía de los medios. Claro, precisamente por eso tenés que garantizarle al 1/3 que está en manos de las organizaciones populares, por ejemplo, que ellos no tengan que tener locutores profesionales, que no tengan que tener la gente que maneja toda la aparatología, que sea el trabajo propio de ellos, y que el estilo de comunicación y la forma de comunicación se adecue a las necesidades y al ambiente local. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero les faltó a nuestros legisladores, tan interesados estaban en plantear realmente un modelo alternativo, ver un poquito que para hacer estas cosas se necesita dinero, y esa gente a veces no tiene el dinero suficiente, pero creo que si se produjera esto que dice Buenabad, es decir, que los presidentes se pusieran de acuerdo, que tuviéramos una legislación que democratizara en todos los países y que le diéramos a los sectores que hoy en día apenas pueden hacer oír su voz, la capacidad de hacer oír su voz con equipos propios, con un estilo cultural propio, haríamos un salto enorme. Y fíjate que la prensa hegemónica está muy preocupada por eso. Ahora,